Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi relativamente reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y una vez más estoy con ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro breve cuento de la producción narrativa de mi país natal, Xeretamí, Paraguay, situado en el corazón de América del Sur. El relato escogido para hoy se titula Ojo por Ojo y es de Rubén Vareiro Saguier, uno de los escritores paraguayos más conocidos en el exterior y quien, como Augusto Roa Bastos, escribió y publicó la mayoría de sus obras en el exilio. Distinguido en 1971 con el prestigioso Premio Casa de las Américas de Cuba por su libro de cuentos Ojo por Diente, publicado en 1972, se le concedió después, en 2005, el Premio Nacional de Literatura, galardón literario máximo de su país, por La Rosa Azul, su última obra narrativa. Ojo por Ojo proviene de su primer libro de cuentos, Ojo por Diente, pero yo lo voy a leer del tomo 1 de mi antología narrativa paraguaya de ayer y de hoy, publicada en 1999 por Intercontinental Editora. Es uno de los 11 cuentos incluidos en ese su primer libro, cuyo conjunto podría describirse como una parábola de la realidad paraguaya, con escenarios y argumentos ambientados en áreas rurales, con personajes campesinos y temas recurrentes de contenido social, como los de violencia, pobreza, desolación, injusticia, opresión, muerte. Todos esos cuentos están inspirados en anécdotas e historias escuchadas por el autor en su niñez y juventud, así como también en sus propios recuerdos y vivencias de su patria chica de Villeta. Es irónico y triste, increíble pero cierto a la vez, que Rubén Vareiro Saguier, premiado por Casa de las Américas en 1971, sería arrestado, apresado, encarcelado y luego expulsado de su país en 1972. Su gran culpa y pecado mortal, el haber escrito un libro que, según los mandamás de entonces, invita a la subversión y critica su país, hecho lógicamente que le causaría mucho daño al régimen, por reflejar en sus páginas la paradójica y difícil situación de nuestra tierra colorada, isla rodeada de tierra. Contada en tercera persona desde la perspectiva de un narrador omnisciente, Ojo por Ojo empieza y termina con la descripción de los dos protagonistas, una pareja de ancianos, situados en el mismo lugar al principio como al fin. Dice así en las primeras dos oraciones del texto, y lo leo. Allí estaban los dos, silenciosos, pero siempre había sido así. Jamás habían tenido mucho que decirse ni tiempo. Es un relato muy estático, con diálogos esenciales, mínimos, lacónicos. Antes de leerles Ojo por Ojo, quiero contarles cómo y cuándo nace mi interés en las obras de su autor. Conocí a Rubén en Ann Arbor, Michigan, en 1973, en casa de otro paraguayo exiliado que vivía allí, el doctor Rodrigo Díaz Pérez, también escritor y de quien leí ya 2 cuentos en este rincón de cuentos. Resulta que en esos años, desde fines de los años 60 y hasta mediados de los 70, Rey, mi esposo,
y yo éramos estudiantes graduados de la Universidad de Michigan, muy cerca de donde vivían Rodrigo Díaz Pérez y familia. Allí llegó de visita por unos días Rubén, creo que a mediados del 73. Y fue así que nos conocimos e iniciamos una larga y cálida amistad, que duraría hasta más de 3 décadas. Ya en esa época yo tenía pensado escribir mi tesis doctoral sobre la narrativa paraguaya del exilio. Y creo que a Rubén le gustó tanto la idea que sin vacilar me dijo que si realmente hacía eso, él me escribiría el prólogo al libro resultante de esa tesis. Y así lo hizo. La primera edición de mi libro se publicó en 1985 y lleva prólogo de Rubén Vareiro Saguier. De aquel primer encuentro de 1973 en Ann Arbor, guardo 2 recuerdos para mí muy valiosos del querido Rubén. Un ejemplar dedicado de Ojo por Diente, publicado en 1972, y un disco long play de Misa por un continente, con textos de Rubén y música de Francisco Marín, también dedicado, en este caso para Rey y para mí. Como no puedo preguntarle personalmente al autor sobre la génesis de los relatos incluidos en Ojo por Diente, y en particular sobre cómo y cuándo nace Ojo por Ojo, les voy a leer secciones de una carta que le había escrito Roa Bastos a Rubén desde Buenos Aires en julio de 1970, antes de la publicación de Ojo por Diente, y también antes del galardón recibido de Casa de las Américas por dicho libro. Y leo de Carta de Roa Bastos, publicada en ABC Color. No he encontrado hasta el momento la fecha, pero está en ABC Color. Le decía a su amigo Rubén que los cuentos que le parecieron excelentes fueron Salmón Dorado y Ronda Nocturna, con ese extraño y muy logrado contrapunto a 2 voces, a 2 tiempos, que inscriben un subtexto mítico de gran intensidad en esa sucesión de hechos muy reales y típicos. En dicha carta, seguía el análisis de Roa Bastos, también me gustó esa especie de diálogo de muertos de Ojo por Ojo, punteado de aciertos verbales y con una atmósfera que se va enrareciendo hacia abajo, hasta el fondo de la tierra, en una espiral casi metafísica con su mecha final de, y cita del texto, pelos crecidos, uñas largas y moradas, ese 1,5 metros de tierra de fuego rojo. Fin de la cita. Que son las palabras finales con que cierra el cuento. Y con esta presentación, ya sin más comentarios, los dejo con el audio número 2 que sigue para que escuchen y disfruten de Ojo por Ojo de Rubén Vareiro Saguier. Y aquí va el cuento de Rubén Vareiro Saguier, titulado Ojo por Ojo. Allí estaban los 2, silenciosos, pero siempre había sido así. Jamás habían tenido mucho que decirse, ni tiempo. Apenas si para acoplarse en el cansancio de las noches calientes, como 2 gusanos. Como esos gusanos blancuzcos, se dijo ella. El fuego pasaba a través de los agujeros, como un cuchillo entre las costillas. Pasaban desde arriba, o quizás desde abajo, porque esto muy bien podía ser el infierno del que tanto habían escuchado hablar al país. Sin embargo, el señor cura les había prometido salvarlos de las llamas, perdurables, amén, con la condición de que se casaran y vivieran cristianamente. El bautismo, la confirmación, la comunión de los hijos,
la misa, el matrimonio, el Viernes Santo ayuno, la Pascua Florida, la extrema unción, las novenas, los diezmos. Los 10 mandamientos. Centavo sobre centavo habían tratado de cumplirlos, y sin embargo, ahora el calor les atravesaba de punta a punta, ese calor que derrite la grasa, que pudre todas las cosas. Pero ellos nada decían. Las manos grasientas de la vieja en las manos grasientas del viejo. Como cuando ella iba a visitar al corralón donde él pasó 2 años por aquella desgracia, durante el baile en la escuela. Conste que no había sido culpa suya. El otro le agredió porque no le gusta el color de su pañuelo y porque la caña. El puñal dijo el resto. Entonces ella iba todos los domingos a llevarle el atadito de cosas y permanecían horas con las manos en las manos hasta que se sentían crecer una capa de grasa entre ellos, sin hablarse, a través de las rejas del patio enorme. Apenas si le preguntaba por los hijos. Conché come tierra, murmuraba la mujer, y él pensaba que estaba bien que no los trajera. Quitó me ayuda en la capuera, y le entregaba el bastimento. Pero él salió en libertad, gracias a su compadre que era ya comisario. Y todo fue mejor. Hasta pudo comprarse un caballo para ir a las carreras de los domingos. Ella ya sabía de lo que se trataba cuando él regresaba con una máscara de ceniza, de silencio espeso y ceñudo. El hombre es hombre, se decía ella, y así nomás tiene que ser. Todo fue mejor, pese a la muerte del hijo, el segundo, y a que la menor, de muchacha en una casa de familia decente, pasó a trabajar en aquella casa. Eso no está bien, pensaba la vieja. Que sirva a los hijos del patrón, bueno, pero con todo el mundo y por plata, todo mejor, gracias a que cumplían con los sacramentos, como dijo el país, quien hasta entronizó una imagen de la Santa Virgen de los Remedios en el cuarto. Desde entonces nunca faltó la bendición de la Santa Patrona, ni tampoco una vela los viernes, sobre la repisa, junto a las flores de papel ennegrecidas por las cacas de moscas, empalidecidas por el polvo y el resol. Ahora tenían más tiempo para recordar todo aquello, sin decirse nada, igual que siempre, igual que durante las veladas de invierno en la cocina, cuando las brasas se iban consumiendo y las sombras comían sus facciones inexpresivas, como un gusano enorme, como ese gusano cerca de sus uñas azules. Quizás es el mismo o un pariente de los que aquel año y aquel otro destruyeron el algodonal. Hasta es posible que todos los gusanos sean parientes. Todo mejor, y seguían returando la tierra, hasta que en la cara se le abrieron esas grietas que el sol dibuja en las superficies de dienta durante las siestas de fuego. Fuego eterno para los que olvidan la patria celestial, clamaba el país. Pero la piedad, la devoción, agregaba, los ojos en blanco. Y ella rezaba su rosario, mañana y tarde, y hasta por las noches, cuando el insomnio le fue creciendo con el reumatismo, cada vez más sola, como al principio. Nadie más que él y el perro de rodillas florecientes. También ya desdentado, le escuchaban desgranar el devocionario desgastado que guardaba en la cabeza.
Parece que va a haber seca. Sí, respondía él, y mirando el fuego en el poniente. El perro dormitaba y perdía ruidos por todos los costados. De puro viejo, pensaba. Fuera, decía ella, y volvía a sus rezos. La piedad, hijos míos, la devoción, mis amantísimos hermanos. Y sin embargo, qué caliente era todo alrededor de ellos, qué pesada sobre sus manos grasientas, podridas, sobre los pelos crecidos, sobre las uñas largas y moradas, ese 1,5 metros de tierra de fuego rojo. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Rubén Vareiro Saguer. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Rubén Vareiro Saguer nació en Villeta en 1930 y falleció en Asunción en 2014. Poeta, narrador, ensayista, crítico literario y profesor universitario. Abogado y licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Asunción, Vareiro Saguer residió durante muchos años en París, donde se ha desempeñado como catedrático universitario de literatura hispanoamericana y lengua guaraní. En diciembre de 1991, obtuvo de la Universidad Paul Valéry de Montpellier el doctorado de Estado en Letras y Ciencias Humanas, título académico máximo del sistema universitario francés, tradicionalmente reservado a nominados franceses, salvo raras excepciones. Representó a su país como embajador en Francia de 1994 a 2003, año en que regresó a su tierra natal. Crítico y ensayista de renombre y uno de los escritores paraguayos más conocidos en el exterior, Vareiro Saguer fue cofundador con Julio César Troche de la revista literaria Alcor, 1956. En 1971 se le concedió el prestigioso premio Casa de las Américas por su colección de cuentos Ojo por Diente, 1972. En narrativa publicó después otros 2 libros de cuentos. El 7º Pétalo del Viento, 1984, con prólogo de Augusto Roa Bastos, y La Rosa Azul, 2005, obra por la que se le concedió el Premio Nacional de Literatura de ese año, 2005. Su labor ensayística incluye, además de numerosos ensayos críticos, los siguientes estudios: Literatura guaraní del Paraguay, 1980. Augusto Roa Bastos, Semana de Autor, 1986. Augusto Roa Bastos, Caídas y Resurrecciones de un Pueblo, 1989. Y De Nuestras Lenguas y Otros Discursos, 1990. De su obra poética se destacan los poemarios Biografía de Ausente, 1964, A la Víbora de la Mar, 1977, Estancias, Errancias, Querencias, 1982, Prisión, 1987, edición bilingüe español-francés, traducción de Claude Cuffon, Camino de Andar, 2001, y Ladera de la Tarde y otras resurrecciones, 2007, especie de autobiografía poética que, según el propio autor, y lo cito, recoge poemas de diferentes épocas de mi vida, conservados en el fondo de mi memoria, en mis notas dispersas y recuperados por la escritura, con un cierto sentido de concreción inconsciente lúcida. Final de la cita. Es también coeditor con Carlos Villagra Marsal de Poésie paraguayenne du XIIe siècle. Mejor lo digo en español. De Poesía Paraguaya del siglo XX.
antología bilingüe, español-francés, publicada en Suiza en 1990. Y 10 años después, de Antología de la Poesía Guaraní y en Guaraní del Paraguay, del año 2000, edición trilingüe traducida al francés de Anne Michon y en colaboración con Carlos Villagra Marsal.